Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y discutir la película Beauty and the Beast de 2014. La versión cinematográfica de 2014, dirigida por Christoph Gans, es una reinterpretación visualmente cautivadora del clásico cuento de hadas, impregnada de una atmósfera gótica y una melancolía que rara vez se ve en las adaptaciones infantiles. La historia nos traslada al siglo XIX, donde Belle, interpretada por una magnética Lea Seydoux, se ve obligada a sacrificarse por su familia después de que su padre, un mercader en bancarrota, comete el error de robar una rosa en los dominios de una temible bestia. Lea Seydoux, cuya carrera ha sido moldeada por su capacidad para encarnar tanto la vulnerabilidad como la determinación, aporta a Belle una madurez inusual. No es solo la joven ingenua que espera ser rescatada, es una mujer que observa y analiza su entorno con una inteligencia penetrante. Por otro lado, Vincent Cassel, un actor cuya trayectoria está marcada por personajes complejos, a menudo fronterizos entre el carisma y la oscuridad, dota a la bestia de una profundidad trágica necesaria. Su interpretación se apoya mucho en el lenguaje corporal, transmitiendo el tormento de un hombre atrapado en un cuerpo monstruoso por su propia arrogancia pasada. Lo que hace que esta película destaque es su ambición estética. Gans se inspiró profundamente en la obra maestra de Jean Cocteau de 1946, pero la expande a través de una puesta en escena que recuerda a los cuadros de la época romántica. El castillo se siente como un laberinto vivo, donde los recuerdos de la vida previa del príncipe se manifiestan como fantasmas dorados. La química entre los protagonistas se construye poco a poco, a través de cenas solitarias y sueños compartidos que revelan la historia del príncipe antes de su maldición, una narrativa de caza imprudente y el pecado de matar a una criatura mística. A medida que el relato avanza, el espectador entiende que la verdadera transformación no es física, sino espiritual. La bestia debe aprender a amar de forma desinteresada mientras Belle descubre que la belleza no reside en las apariencias, sino en el sacrificio y la redención. La puesta en escena, con sus colores saturados y su banda sonora envolvente, convierte esta cinta en un sueño barroco que se aleja de la lógica del realismo para abrazar la magia del mito. Es un viaje visual que nos recuerda por qué estas historias siguen resonando en el corazón del público, porque, en el fondo, todos buscamos un reflejo de nuestra propia humanidad en medio de los monstruos que a veces nosotros mismos creamos. Al llegar al desenlace, la unión de ambos personajes se siente como una victoria contra el tiempo y el olvido, cerrando el ciclo de una maldición que solo podía romperse con la entrega total de dos almas destinadas a encontrarse en la penumbra. El diseño de producción eleva esta historia a niveles de ensueño que pocos cineastas se atreven a explorar hoy en día. Cada habitación del castillo es una extensión del estado emocional de Vincent Cassel, desde los grandes salones fríos donde resuena su soledad, hasta los invernaderos donde las rosas crecen como símbolos de una vida que se marchita. La elección de Cassel no fue casualidad, ya que el actor posee esa intensidad física que permite al espectador sentir el peso de su castigo bajo las capas de pelaje y cicatrices digitales. Él no interpreta a un monstruo de cuento, sino a un hombre que ha sido devorado por su propio orgullo, una lección que aprendió muy bien al trabajar bajo la dirección de maestros que valoran el rostro humano como el lienzo más complejo. Por su parte, Lea Seydoux se mueve entre las sombras de la mansión con una elegancia que parece sacada de una pintura de Ingres. Su Belle es una figura estoica que, a pesar de las circunstancias, mantiene una autonomía inquebrantable. Mientras explora los rincones del castillo, el espectador siente que ella es la única capaz de ver más allá de la máscara animal, no por una intuición mágica, sino por una capacidad empática que la hace superior a cualquier otro personaje de la historia. Es fascinante notar cómo Seydoux, cuya carrera ha pasado por el cine de autor más exigente y las superproducciones de espías, logra aquí una contención que resulta más poderosa que cualquier diálogo. Ella nos enseña que el verdadero coraje no es enfrentarse a la bestia con una espada, sino sentarse a su mesa y mirarlo a los ojos cuando nadie más lo haría. La atmósfera de la película se siente como un recuerdo lejano, reforzado por el uso de la luz y una paleta de colores que oscila entre el oro cálido y el azul gélido de la noche. Se nota el tributo a Cocteau,
Pero Gans decide dotarlo de una modernidad técnica que permite que las criaturas mágicas, como los curiosos perritos que habitan el castillo, se sientan reales y encantadores, rompiendo la tensión trágica con momentos de inocencia pura. Esta dualidad entre la oscuridad del pecado del príncipe y la luz de la compasión de Belle es lo que convierte a esta obra en una experiencia profundamente humana. Al final, lo que queda grabado en la mente no son las escenas de acción o el despliegue visual, sino el silencio compartido entre dos seres que han tenido que perderlo todo para encontrarse a sí mismos, demostrando que incluso en la más densa de las nieblas, el amor sigue siendo la única brújula capaz de guiarnos hacia la libertad. La narrativa de Christophe Gans alcanza su cenit cuando comprendemos que el castillo no es simplemente una cárcel de piedra, sino un mausoleo de los errores cometidos en el pasado. La bestia vive rodeada de estatuas y ecos que, a través de una dirección de arte meticulosa, nos narran la caída en desgracia de un monarca que desafió a la naturaleza por amor a la caza y por la soberbia de creerse dueño de la vida. Es aquí donde la interpretación de Vincent Cassel cobra una dimensión casi shakespeariana. Su voz, profunda y cargada de una fatiga existencial, resuena en los pasillos desiertos como el lamento de alguien que ha visto demasiado y que ha pagado un precio eterno, por su falta de respeto hacia las leyes sagradas de la naturaleza. La forma en que el director entrelaza el pasado con el presente mediante el uso de visiones y sueños permite que el espectador no solo sienta lástima por la bestia, sino que comprenda su arrepentimiento. Léa Seydoux, como contraparte, encarna a la perfección la calma necesaria para apaciguar tal tormento. Hay una escena particularmente reveladora donde ella, vestida con tejidos suntuosos que contrastan con la austeridad de su situación, observa a la bestia con una mirada que no es de miedo, sino de profunda comprensión intelectual. Esta Belle no es una víctima pasiva. Es una mujer que entiende el dolor ajeno como un espejo de las penas que su propia familia ha sufrido, lo que le otorga una superioridad moral que la hace inalcanzable para cualquier otro personaje del relato. La presencia de los seres mágicos, lejos de ser un simple adorno de fantasía, actúa como el puente emocional que suaviza la transición entre el terror inicial y la aceptación amorosa. Estos pequeños compañeros, diseñados con una mezcla de realismo y encanto onírico, aportan una ligereza necesaria que permite que el espectador respire entre los momentos de alta tensión dramática. La iluminación, que parece acariciar los rostros de los actores como si la cámara fuera un pincel sobre un lienzo, subraya la soledad de ambos protagonistas. Es un juego constante de luces y sombras donde la verdadera transformación ocurre en el espacio intermedio, donde la piel de la bestia se vuelve secundaria frente a la conexión intangible de dos almas que comparten la misma mesa. Al observar la trayectoria de ambos intérpretes, resulta evidente que la elección de este dúo no fue casual, sino una apuesta por la autenticidad frente al artificio. Seydoux y Cassel logran transmitir una pasión que se nutre del silencio, de las pausas en sus conversaciones y de la intensidad de sus miradas, demostrando que el cine, en sus mejores momentos, no necesita grandes diálogos para explicar lo que el corazón ya ha comprendido. Esta versión de 2014 se convierte así en un monumento visual al sacrificio personal, recordándonos que incluso cuando estamos rodeados de fantasmas y muros inquebrantables, la capacidad de amar sigue siendo el acto más subversivo y poderoso de la condición humana. Es una experiencia cinematográfica que se siente como un susurro en la oscuridad, una historia que nos invita a dejar de lado nuestros propios prejuicios para descubrir la verdad que se oculta detrás de la fachada más aterradora. Lo que termina por consolidar la maestría de este filme es su tratamiento de la culpa, un elemento que flota en el aire de cada estancia del palacio como si fuera una bruma permanente. Christophe Gans no nos presenta simplemente a una criatura feroz, sino a un hombre que ha sido diseccionado por su propia historia. La tragedia de la bestia se vuelve tangible a través de los fragmentos de su vida anterior que se proyectan en las paredes del castillo, un recurso narrativo que dota al espacio físico de una memoria propia. Vincent Cassel, con su capacidad inigualable para proyectar una vulnerabilidad animal, logra que el espectador olvide las capas de maquillaje y los efectos digitales para centrarse exclusivamente en la mirada de un ser que ha renunciado a la esperanza. Esa mirada, cargada de una honestidad cruda, es la que encuentra un eco perfecto en el Temple de Léa Seydoux. La relación entre ambos evoluciona con una paciencia casi litúrgica, alejándose de los romances acelerados del cine comercial contemporáneo.
Hay una escena donde el peso de la soledad se hace insoportable y Belle, en un acto de valentía silenciosa, se aproxima a la bestia no como una prisionera, sino como alguien que ofrece consuelo. En este momento, la puesta en escena utiliza el claroscuro de manera magistral. La luz tenue de los candelabros no solo ilumina sus rostros, sino que simboliza la paulatina desaparición de los muros que la bestia ha levantado a su alrededor. Seydoux, cuya experiencia en el cine le permite transmitir una paleta de emociones compleja con un mínimo gesto, nos muestra que su Belle es una mujer que ha encontrado su propia libertad a través del perdón. Es imposible ignorar el papel del entorno, que funciona casi como un tercer protagonista. El castillo, con su decadencia romántica y sus jardines congelados en un invierno perpetuo, actúa como un reflejo de la psique de la bestia. Cada estatua que parece cobrar vida, cada pasillo que parece dilatarse ante los ojos de Belle, refuerza la idea de que estamos ante una fábula moral donde el escenario dicta el ritmo del destino. Gans captura la esencia del romanticismo francés, esa inclinación por lo sublime y lo trágico, para convertir una historia que todos conocemos en una experiencia sensorial que se siente fresca, vibrante y extrañamente dolorosa. Finalmente, el desenlace no se presenta como un simple final feliz de cuento, sino como una resolución que exige un costo personal elevado. Al culminar el ciclo de la maldición, la película nos deja con la sensación de que tanto el príncipe como Belle han sido transformados irrevocablemente. Ya no son quienes eran al comienzo de la travesía, pues han aprendido que el amor verdadero requiere una desnudez emocional a la que pocos se atreven a exponerse. Es un cierre que apela a la melancolía, esa que se siente al terminar un libro importante, dejando claro que la belleza, lejos de ser un estándar estético, es el resultado del valor necesario para aceptar al otro con todas sus cicatrices. Esta obra perdura en el espectador como un eco persistente, recordándonos que, aunque las sombras sean largas, siempre existe una luz capaz de disipar el olvido si hay dos almas dispuestas a esperarse en el umbral de lo desconocido. El desenlace de esta fábula nos sumerge en una reflexión final sobre la pérdida de la inocencia y el precio de la redención, elementos que Christophe Gans maneja con la precisión de un artesano del mito. Cuando la barrera entre lo humano y lo bestial se desmorona, no asistimos a una simple transmutación física, sino a una entrega total que se siente casi dolorosa en su intensidad. La película nos susurra que la verdadera salvación no proviene de la magia, sino de la capacidad de reconocerse en el otro, incluso cuando ese otro está cubierto por el peso del pecado y el aislamiento. La bestia, al despojarse de su piel monstruosa, revela no solo a un hombre restaurado, sino a un ser que ha comprendido, a través del sufrimiento, la fragilidad de la vida. Léa Seydoux, en sus momentos finales frente a cámara, nos ofrece una lección de serenidad que equilibra perfectamente la tormenta emocional de Cassel. Su Belle es la personificación del compromiso inquebrantable, una mujer que ha caminado por los senderos de la muerte y ha regresado con una sabiduría que trasciende su juventud. Es fascinante como la puesta en escena, con esos tonos dorados que parecen brotar del interior mismo de la piedra del castillo, enfatiza que el retorno a la normalidad es, en realidad, un nuevo comienzo marcado por una madurez ganada en la penumbra. Ninguno de los dos vuelve a ser el mismo, la marca de lo vivido queda grabada en la memoria del espectador como un tatuaje invisible. El legado de esta versión reside en su negativa a simplificar la condición humana. A través de la lente de Gans, los elementos fantásticos no son distracciones, sino metáforas del crecimiento interior. Los paisajes invernales, las criaturas que custodian el palacio y el bosque prohibido son fragmentos de un rompecabezas emocional que, al completarse, nos devuelve una imagen clara sobre la importancia de la empatía. Es una obra que se niega a ser olvidada porque toca las fibras más íntimas de nuestro deseo de ser comprendidos, aceptados y, finalmente, rescatados por alguien que no tiene miedo de ver nuestras sombras. Al cerrar el telón de esta historia, queda un sentimiento de plenitud melancólica, la certeza de que el amor, cuando es genuino, es el único lenguaje capaz de domesticar a los monstruos que habitan tanto en los castillos antiguos como en nuestro propio interior. Al cerrar el telón, la película se asienta en nuestra conciencia como una parábola sobre la redención necesaria que sigue a toda forma de soberbia. La metamorfosis final no es un premio gratuito, sino el desenlace lógico de un proceso de purificación donde el dolor ha actuado como un cincel, puliendo la piedra bruta del egoísmo hasta dejar al descubierto la esencia de ambos personajes.
En esos instantes últimos, la cámara de Gans se detiene en los detalles más humanos, en el roce de las manos y en el peso de las miradas, recordándonos que el sacrificio de Belle no fue una moneda de cambio por la vida de su padre, sino un acto de voluntad libre que desafió a la fatalidad misma. Vincent Cassel, al despojarse de la máscara de la bestia, mantiene en su expresión esa huella de haber habitado el infierno. Su mirada ya no es la del príncipe impetuoso que cazaba por deporte, sino la de alguien que ha conocido la angustia de ser un paria en su propio hogar. Es una actuación contenida, cargada de una sobriedad que eleva la cinta por encima de la media de las adaptaciones de género. Por su parte, Léa Seydoux logra que su personaje evolucione sin perder la esencia de su estoicismo original. Ella no se convierte en una princesa tradicional al final, más bien, se establece como una soberana de su propia vida, alguien que ha aceptado que el amor conlleva el riesgo de la pérdida y la profundidad del compromiso total. La atmósfera se disipa con una delicadeza que roza lo onírico, como si el propio castillo finalmente aceptara su destino y se desvaneciera en la memoria del bosque. Esa bruma que envuelve el desenlace funciona como una metáfora del olvido necesario para que dos almas puedan empezar de cero, despojadas de los errores de sus ancestros. Gans no nos entrega una moraleja sencilla sobre el bien y el mal, sino una advertencia sobre la importancia de la mirada, la idea de que, si observamos con suficiente paciencia, incluso el monstruo más terrorífico puede revelar la tragedia de su soledad. Es en esta quietud final donde reside la verdadera fuerza del filme. Al terminar la proyección, el espectador se queda con la sensación de haber sido testigo de un rito antiguo que sigue vigente en el mundo moderno. La historia de La Bella y la Bestia no trata sobre cómo cambiar a alguien, sino sobre cómo la aceptación puede ser el catalizador más poderoso de transformación. Nos vamos con la convicción de que nuestras propias bestias, esas inseguridades y errores que cargamos como cadenas, solo pueden ser domadas por la luz de la comprensión. El cine, en este caso, se convierte en un espejo que nos devuelve una imagen un poco más humana, recordándonos que, en medio de la penumbra más densa, la entrega absoluta sigue siendo la única fuerza capaz de abrir las puertas de cualquier palacio. El cierre de esta travesía visual nos deja una enseñanza perdurable sobre la naturaleza del perdón y la cicatrización emocional. No se trata solo de la ruptura de un hechizo, sino de la reconstrucción de dos identidades que habían quedado fragmentadas por el trauma y el aislamiento. Cuando la bestia finalmente recupera su forma humana, no hay un estallido de júbilo artificial, sino una atmósfera de paz ganada con mucho esfuerzo. Vincent Cassel proyecta esa transición con una fragilidad casi conmovedora. Es el hombre que ha vuelto de un exilio espiritual, alguien que camina sobre la tierra con la cautela de quien conoce el abismo. Su actuación en los minutos finales es un testimonio del peso que cargan aquellos que han sido confrontados con su propia sombra. Por otro lado, La Belle de Léa Seydoux cierra su arco narrativo consolidándose como un pilar de fortaleza inquebrantable. Ella no ha rescatado a la bestia por una obligación romántica, sino porque encontró en el sufrimiento de aquel ser una humanidad que el resto del mundo, cegado por las apariencias o por el miedo, fue incapaz de distinguir. Hay una quietud en sus gestos finales que sugiere que ella también ha sido transformada, que la experiencia de vivir en ese castillo laberíntico ha expandido sus horizontes más allá de los límites de su pequeña aldea. Es el triunfo de la empatía sobre el prejuicio, una lección que Seydoux transmite con una sutileza que hace que cada segundo de su tiempo en pantalla se sienta vital. La dirección de arte de esta película, con su obsesión por el detalle barroco, asegura que el escenario no sea solo el contenedor de la acción, sino el testigo silencioso de la redención. Los ecos del castillo, sus estatuas inanimadas y sus jardines bajo una luz crepuscular, nos invitan a contemplar el valor del tiempo. Es una obra que reconoce que, para florecer, primero es necesario soportar el invierno de la soledad. Gans logra que el espectador sienta que el amor no es un destino inevitable, sino una decisión valiente, un acto de resistencia frente a un mundo que a menudo nos obliga a esconder nuestra vulnerabilidad tras muros infranqueables. Al alejarnos de la historia, el eco de esta versión de 2014 nos persigue con una pregunta fundamental sobre nuestra propia capacidad de redimir a otros y a nosotros mismos. Quedan las imágenes de esas cenas a la luz de las velas, los susurros en los pasillos de piedra y la resolución de dos seres que encontraron en la oscuridad una claridad que pocos alcanzan a ver a plena luz del día.
Es, en última instancia, una celebración del sacrificio como el lenguaje supremo de la conexión humana, recordándonos que, independientemente de cuántas veces caigamos en nuestras propias trampas, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo si nos atrevemos a mirar el alma de lo que nos rodea. La magia, en este relato, es simplemente el nombre que le damos a la capacidad de ver más allá de la máscara, un acto que sigue siendo la forma más pura de belleza que podemos ofrecer al mundo. La huella que deja esta obra tras finalizar la experiencia cinematográfica es la de una elegía sobre el tiempo perdido y la oportunidad de recuperar la pureza del espíritu. Al observar a los personajes en el plano final, ya libres del yugo del castillo, se percibe una melancolía serena, la de quienes saben que la felicidad no es una meta final, sino el resultado de haber aprendido a convivir con las heridas del pasado. El castillo, ahora desprovisto de su maldición, se convierte en un monumento a la memoria, una estructura que ya no aprisiona, sino que atesora el recuerdo de una lección aprendida entre sus muros de piedra. Se hace evidente que la dirección de Christoph Gans no buscaba una moraleja infantil, sino capturar la madurez de un sentimiento que crece en la adversidad. La película logra convencer al espectador de que la verdadera belleza no reside en la armonía de las facciones, sino en la capacidad de mantenerse íntegro cuando todo lo demás sugiere la rendición. Léa Seydoux y Vincent Cassel logran esta hazaña a través de una contención actoral que se agradece en un género a menudo saturado de histrionismo. Sus rostros, al encontrarse en ese nuevo amanecer, reflejan una paz que solo aquellos que han atravesado la penumbra saben valorar en su justa medida. Este relato cinematográfico se consolida, pues, como un espejo de la condición humana, una historia que nos habla directamente a nosotros, los que habitamos en un mundo donde a menudo nos sentimos desterrados o incomprendidos. La magia aquí no reside en los hechizos, sino en la valentía de abrir el corazón a quien consideramos diferente, a quien porta sus propias cicatrices como una armadura. Al despedirnos de la pantalla, nos queda la convicción de que cada uno de nosotros tiene un palacio interior que necesita ser visitado por la compasión, y que, al igual que los protagonistas, todos tenemos la capacidad de romper nuestros propios sortilegios si elegimos la entrega desinteresada como nuestra brújula. El legado de esta versión de 2014 permanecerá como un recordatorio de que la narrativa clásica siempre tiene algo nuevo que revelarnos si se cuenta con la sensibilidad adecuada. La unión de los protagonistas no es solo el cierre de una trama de hadas, sino la victoria de la conexión humana sobre el aislamiento existencial. Es una historia que, al terminar, se siente como una conversación íntima que nos invita a ser más pacientes con nuestras sombras y más audaces en nuestra capacidad de amar. El mito ha sido renovado, pero su corazón, palpitante y sincero, sigue siendo el mismo que ha cautivado a generaciones. El recordatorio imperecedero de que solo desde la vulnerabilidad se alcanza la verdadera libertad. El eco de este relato cinematográfico perdura no por sus proezas técnicas, sino por la humanidad que susurra en los momentos de absoluto silencio. La verdadera victoria de esta versión no es la ruptura de la maldición ni el retorno a la vida cortesana, sino la constatación de que la redención es un proceso interno, un desmantelamiento de los prejuicios que, a menudo, nos impiden ver la luz que habita en los otros. Al observar cómo la cámara se aleja, dejando atrás los jardines donde alguna vez florecieron las rosas prohibidas, comprendemos que tanto Belle como el príncipe han sido esculpidos por sus experiencias. Ella ha ganado una profundidad que la aleja definitivamente de la inocencia ingenua de su aldea, y él ha dejado atrás la arrogancia de su estirpe para abrazar una humildad que solo el sufrimiento extremo puede otorgar. La interpretación de Vincent Cassel es, en este tramo final, un estudio fascinante sobre la paz interior. Ya no vemos al depredador herido que acechaba en las sombras del castillo, sino a un hombre que ha aprendido a habitar su propio ser sin necesidad de ocultarse. Existe una melancolía noble en sus ojos, una huella de la bestia que no se borra, sino que se integra como parte de su nueva identidad. Por su parte, Léa Seydoux aporta una resolución estoica que redefine lo que significa ser una heroína. Ella es quien ha traído la luz, pero ha tenido que pagar el precio de conocer la oscuridad. Su presencia es el ancla que impide que la historia se pierda en la abstracción del mito, trayéndola siempre de vuelta al terreno de lo tangible, de lo que se puede sentir al tacto. La dirección de Gans destaca en cómo maneja los contrastes. El castillo, que antes se sentía como una extensión de la pesadilla del príncipe, parece ahora un espacio de aprendizaje y reflexión.
La arquitectura, con sus techos inmensos y sus pasillos interminables, deja de ser un laberinto para convertirse en un santuario. Esta transformación del espacio es, en última instancia, una metáfora de lo que ocurre en el alma de los protagonistas. Cuando finalmente se encuentran en la luz del nuevo día, el espectador siente que ha sido testigo de un rito de paso, una ceremonia donde el dolor se ha transmutado en una comprensión profunda del otro. Es esta la razón por la cual la película se siente tan cercana, incluso cuando nos presenta elementos fantásticos. Nos recuerda que, sin importar cuán densa sea la niebla de nuestras propias tribulaciones, siempre existe el potencial para una transformación radical si somos capaces de sostener la mirada de aquello que nos asusta. Al cerrar este capítulo, nos llevamos la certeza de que el amor no es una conquista, sino un acto de voluntad constante, una decisión de permanecer al lado del otro incluso cuando lo único que vemos es la sombra de sus cicatrices. Esta versión no solo vuelve a contar una historia vieja, nos invita a revisar nuestras propias capacidades de perdón y a entender que, a veces, ser salvado es, en realidad, el acto de permitir que alguien más vea quiénes somos cuando nadie más está mirando. La versión de La Bella y la Bestia dirigida por Christoph Gans en 2014 se aleja de la estructura de musical animado para ofrecer una experiencia visual profundamente arraigada en la tradición pictórica francesa y el romanticismo literario. Lo que más destaca de esta obra es su capacidad para convertir el cuento de hadas en una pieza de arte plástico, donde la dirección de arte y el diseño de vestuario actúan como los verdaderos motores narrativos. La elección de Lea Seydoux para interpretar a Bella aporta una dimensión de melancolía contenida que se aleja de la idealización característica de los personajes de Disney, permitiendo que su personaje transite por un arco emocional mucho más humano y complejo. Seydoux, cuya carrera ha sido forjada en el cine de autor europeo, dota a Bella de una determinación estoica, evitando que se convierta en una simple víctima de las circunstancias. Por otro lado, Vincent Cassel, un actor cuya presencia física y mirada cargada de intensidad han definido su extensa trayectoria en el cine francés e internacional, encarna a la bestia con una vulnerabilidad que resulta inusual en este tipo de relatos fantásticos. Su capacidad para expresar dolor a través de las capas de efectos digitales demuestra su maestría actoral, inspirada en gran medida por su capacidad para interpretar a hombres que cargan con una culpa atávica, algo que hemos visto reflejado en sus colaboraciones previas con cineastas de la talla de Gaspar Noé o Mathieu Kassovitz. El diseño del entorno, con sus castillos en ruinas que parecen extraídos de un sueño febril, rinde un homenaje visual a la obra maestra de Jean Cocteau de 1946, pero lo hace con una saturación cromática que se siente profundamente contemporánea. La narrativa se apoya en una estructura de flashback que revela el pasado del príncipe, otorgando una profundidad psicológica que justifica la maldición no como un castigo gratuito, sino como el resultado de una soberbia y un dolor mal gestionado. La relación entre ambos protagonistas se construye sobre el silencio y la observación, un aspecto que demuestra que el cine puede contar historias potentes sin necesidad de saturar la pantalla con diálogos innecesarios. Esta película no es solo una recreación de un cuento clásico, sino un ejercicio de estilo donde la melancolía se entrelaza con el horror gótico, recordándonos que las historias más inmortales son aquellas que aceptan la oscuridad que reside en el corazón humano, como una parte esencial de su propia belleza. La profundidad de esta propuesta cinematográfica se manifiesta con mayor nitidez al observar cómo la escenografía funciona como un espejo del alma de los personajes. Mientras que la Bella de Seydoux habita un mundo de colores terrosos y texturas suntuosas que evocan la pintura barroca, la Bestia de Cassel queda confinada en una arquitectura monumental y desolada, una estructura laberíntica que simboliza su propio aislamiento emocional. Esta dicotomía espacial refuerza el conflicto central de la cinta, alejándola de las convenciones infantiles y acercándola a una tragedia operística donde el deseo y la redención se entrelazan de manera fatal. La interpretación de Vincent Cassel merece una atención especial, pues su caracterización trasciende el maquillaje prostético para explorar la idea de un hombre que se desprecia a sí mismo, un tema recurrente en los roles más arriesgados de su filmografía. Su bestia no es simplemente un monstruo, sino una figura de una elegancia trágica que recuerda a los antihéroes del cine negro francés, capaces de encontrar destellos de nobleza en medio de su propia autodestrucción. Por su parte, Lea Seydoux logra proyectar una madurez inusual,
evitando que su personaje caiga en la pasividad del arquetipo. Su bella observa el castillo no como una prisión, sino como un lienzo de recuerdos fracturados, mostrando una curiosidad intelectual que es, en última instancia, lo que termina por desarmar las defensas del príncipe. La atmósfera de la película, envuelta en un aura de irrealidad onírica, se beneficia enormemente del uso de la iluminación, que parece inspirarse en las composiciones de los maestros flamencos. Cada atardecer en el jardín del castillo y cada destello de las criaturas fantásticas, como los pequeños y entrañables seres que pueblan el palacio, otorgan a la historia un tono de fábula crepuscular. Es en este equilibrio entre lo fantástico y lo visceral donde la obra de Christophe Gans encuentra su verdadera identidad. No busca la perfección técnica absoluta de las superproducciones contemporáneas, sino que prefiere una imperfección artesanal que le otorga un alma vibrante. Al final, esta versión se consolida como una pieza fundamental para entender cómo el mito puede ser reinterpretado desde la sensibilidad moderna, recordándonos que el amor verdadero no es un fin edulcorado, sino un proceso de reconocimiento mutuo frente a la sombra y el trauma, un proceso donde, al igual que en la vida, la belleza reside precisamente en las cicatrices que aceptamos compartir con el otro. La dimensión mítica de esta obra se expande al considerar el papel de la naturaleza y los elementos simbólicos que Gans introduce como catalizadores del cambio interior. El bosque que rodea el dominio de la bestia actúa casi como una entidad viviente, una barrera infranqueable que separa la civilización de los impulsos más primarios del ser humano. En esta geografía de lo salvaje, la figura del ciervo, que aparece recurrentemente, no es un mero adorno estético, sino un tótem que conecta la pérdida de la humanidad del príncipe con la naturaleza inalcanzable de su redención. Es aquí donde la puesta en escena trasciende lo visual para tocar fibras de una sensibilidad casi poética, donde el espectador siente que el tiempo se detiene en un suspiro. La dinámica entre Léa Seydoux y Vincent Cassel adquiere una textura física casi tangible a través de las escenas de cena, donde la distancia impuesta por la mesa no hace sino amplificar la tensión erótica y la fragilidad de sus posturas. Seydoux, que ha demostrado en su trayectoria, especialmente tras su paso por el cine de Abdellatif Kechiche, una capacidad única para transmitir deseo y rechazo a través de la mirada. Despliega aquí un abanico de sutilezas que nos permite entender la evolución de Bella no como una concesión al destino, sino como un acto de voluntad. Ella elige ver la esencia que se oculta bajo la máscara, desafiando las convenciones sociales que Cassel, por su parte, interpreta con un desgarro existencial que resuena con los fantasmas de sus personajes en el cine de acción y drama psicológico. Hay una comunión de almas torturadas que se reconocen en la penumbra del gran salón, un diálogo sin palabras donde la melancolía de él es apaciguada por la curiosidad inquebrantable de ella. Resulta fascinante observar cómo la película decide tratar el pasado del príncipe, dotándolo de una historia que justifica su caída a través de la pérdida de una amada. Una referencia al amor cortés que le otorga una pátina de tristeza eterna. Esta decisión narrativa convierte la maldición en un duelo prolongado que solo el sacrificio de Bella puede sanar. La película se convierte entonces en una oda a la reparación emocional, sugiriendo que la verdadera monstruosidad no reside en el aspecto físico, sino en la desconexión con la propia capacidad de sentir. Con cada encuadre, la obra nos invita a cuestionar nuestras propias máscaras, dejando claro que, para alcanzar una conexión genuina, debemos ser capaces de desnudarnos de nuestras certezas y enfrentarnos, al igual que los protagonistas, a la intensidad abrumadora de lo que significa ser humano. Es, en última instancia, un tributo al poder transformador del afecto, que no necesita de efectos especiales deslumbrantes para conmover, sino simplemente de la verdad contenida en un gesto, en un silencio o en el valiente acto de observar a alguien con ojos nuevos. El cierre de esta propuesta cinematográfica trasciende el mero desenlace narrativo para consolidarse como una reflexión sobre la reconciliación con el propio pasado. La transformación final del príncipe no se presenta como un premio mágico, sino como una consecuencia lógica de su apertura emocional, un proceso de catarsis que Vincent Cassel borda con una sobriedad desprovista de artificios. Su interpretación, despojada de la rigidez de su armadura de fiera, nos permite ver a un hombre que finalmente se permite habitar el presente, dejando atrás la culpa asfixiante que lo mantuvo suspendido en el tiempo. Es notable cómo la cámara de Gans se vuelve más íntima en estos momentos, capturando no la gloria de la redención,
sino la vulnerabilidad de quien vuelve a aprender a ser visto por otro ser humano. Por su parte, Léa Seydoux logra que el espectador comprenda que su elección por la bestia no nace de una abnegación romántica convencional, sino de una profunda empatía intelectual. Su bella posee la firmeza de quienes han comprendido que el amor es, ante todo, un acto de observación paciente. La química entre ambos actores, forjada en la tensión de un cine que valora los espacios vacíos y las pausas, nos recuerda que las historias de amor más duraderas son aquellas que nacen de la curiosidad por el abismo del otro. La película se eleva así por encima de las versiones anteriores al rechazar el final feliz como una conclusión impuesta y definirlo, en cambio, como un punto de partida donde la madurez emocional sustituye a la inocencia perdida. El uso de los elementos decorativos y la naturaleza, que hasta el último fotograma parecen respirar junto con los protagonistas, termina de tejer esta fábula crepuscular. La luz que inunda el jardín tras la maldición rota no es una luz puramente radiante, sino una claridad teñida de melancolía, sugiriendo que la felicidad nunca es una ausencia de cicatrices, sino la decisión valiente de integrar lo vivido en nuestra nueva identidad. Esta obra cinematográfica nos deja la lección de que la bestialidad humana, lejos de ser un destino ineludible, es un estado que puede trascenderse a través del reconocimiento mutuo. Al bajar el telón, queda una sensación de quietud, la de haber presenciado un ritual donde la belleza, en su definición más cruda y honesta, se encuentra en la disposición de aceptar al otro en su complejidad más absoluta, transformando la soledad del monstruo en la comunidad de dos almas que finalmente han encontrado el camino de vuelta hacia la luz. El legado de esta versión reside en su atrevimiento para tratar la mitología del cuento como un relato sobre la memoria y el duelo generacional. Más allá de la relación central, la película sugiere que el castillo es un mausoleo habitado por el remordimiento, un espacio donde los ecos del pasado actúan como fantasmas tangibles que impiden el progreso de quienes allí habitan. Gans utiliza esta atmósfera para tejer un discurso sobre cómo el peso de nuestras acciones pretéritas puede petrificar nuestra existencia, convirtiéndonos en estatuas de nuestra propia amargura si no encontramos una luz externa que nos devuelva la calidez del afecto. La dirección de fotografía y los efectos visuales, lejos de buscar un realismo fotográfico, se inclinan por un esteticismo pictórico que rinde homenaje a la tradición francesa del romanticismo oscuro. Cada plano parece una pintura al óleo, donde las sombras se proyectan no solo sobre los muros, sino sobre las conciencias de los personajes. Esta elección estilística es fundamental para comprender que la transformación no es un evento físico, sino un cambio en la percepción de la realidad. Cuando Bella comienza a ver la belleza oculta tras los espejos rotos y las estancias abandonadas, está en realidad reconstruyendo su propia visión del mundo, abandonando la superficie para explorar la profundidad de lo que significa ser amado. Es precisamente este enfoque lo que eleva a la cinta por encima de otros ejercicios de estilo contemporáneos. No es un capricho visual, sino una exploración honesta de la necesidad humana de trascender nuestras propias limitaciones. Los personajes secundarios, aunque breves, funcionan como espejos de la codicia y el miedo, elementos que contrastan poderosamente con el estoicismo de los protagonistas. Mientras otros se pierden en la búsqueda de la riqueza o la gratificación inmediata, Bella y la bestia encuentran su riqueza en la renuncia a la pretensión, un concepto que resuena con la ética del cine de autor que tanto Seydoux como Cassel han defendido durante sus respectivas carreras. Al final, la obra de Gans se siente como un susurro en un mundo que a menudo prefiere gritar. Nos enseña que la verdadera magia no reside en la capacidad de lanzar hechizos o cambiar de forma, sino en el poder de la paciencia y la aceptación. La película se despide dejando una huella emocional persistente, recordándonos que todos, en algún momento de nuestras vidas, somos prisioneros de una versión antigua de nosotros mismos, y que la única forma de romper ese encantamiento es a través del reconocimiento valiente de quienes somos hoy. Es un cierre que celebra la imperfección como el rasgo más humano y, por tanto, más bello de nuestro tránsito por la existencia. La resonancia de este filme trasciende las fronteras de su propia narrativa para establecerse como una reflexión sobre el arte de convivir con nuestros propios monstruos. Al observar la evolución de la relación entre Bella y la bestia, queda claro que la película propone el perdón como el único mecanismo capaz de alterar el tiempo. El príncipe, condenado a una inmortalidad estática,
encuentra en el sacrificio de Bella la única llave para romper el ciclo de su autocastigo. La actuación de Vincent Cassel brilla con una intensidad sombría, cargada de esa melancolía que ya hemos visto en sus retratos de hombres desmoronados, donde la virilidad se encuentra en constante conflicto con una fragilidad latente. Él nos enseña que el monstruo es aquel que ha dejado de ser visto por los ojos del amor, y su redención es, ante todo, el retorno a la capacidad de ser observado con compasión. Por su parte, Léa Seydoux aporta una cualidad etérea pero firme, una presencia que equilibra la desesperación de su contraparte. Su Bella no es una figura etérea que flota en el decorado, sino una mujer que camina con paso seguro sobre las ruinas de una historia ajena. Hay algo profundamente conmovedor en su manera de tocar los objetos del castillo, como si fuera una arqueóloga de los sentimientos, desenterrando el amor perdido de la bestia. La química entre ambos es una danza de distancias y aproximaciones, un diálogo constante sobre el miedo y el deseo que evita los clichés románticos para abrazar una madurez emocional que rara vez se encuentra en las adaptaciones de este cuento clásico. El diseño de producción, con sus colores saturados que recuerdan a las ilustraciones de cuentos de hadas de antaño, refuerza esta sensación de que estamos ante una fábula consciente de su propia naturaleza. La película no pretende convencernos de que lo que vemos es real, sino que nos invita a aceptar una verdad mayor, aquella que habita en los sueños y en los miedos compartidos. Cada habitación del castillo, cada pasillo en penumbra, parece estar impregnado de los suspiros de quienes estuvieron allí antes, lo cual le confiere una textura casi espectral. Es esta atmósfera la que nos obliga a considerar que nuestra propia belleza, esa que a menudo ocultamos tras una coraza de orgullo o indiferencia, solo florece cuando nos atrevemos a abrir la puerta de nuestra propia fortaleza interior. Al cerrar este análisis, es imposible no sentir que la versión de Christophe Gans es un recordatorio necesario sobre el valor de la vulnerabilidad. En un tiempo donde la imagen suele prevalecer sobre el contenido, esta obra elige apostar por el peso de la mirada y la importancia del silencio. La transformación final del protagonista no es un acto gratuito de magia, sino el corolario necesario tras un largo invierno del alma. Nos quedamos con la certeza de que el amor no es un cuento que se nos narra, sino una arquitectura que debemos construir ladrillo a ladrillo, aceptando que tanto la luz como la sombra son partes fundamentales de cualquier estructura humana. La película se despide como un susurro poético que nos alienta a mirar más allá de la máscara, descubriendo que la verdadera bestia solo puede ser domesticada por el calor de una mano tendida en la oscuridad. La huella que deja esta pieza cinematográfica se prolonga mucho más allá del encuadre, invitándonos a meditar sobre la naturaleza del sacrificio personal como catalizador de la libertad. En este juego de espejos donde Bella se convierte en el puente hacia la humanidad, observamos cómo el dolor deja de ser un lastre para transformarse en un motor de cambio. La bestia, interpretada por un Cassel que parece destilar el peso de sus experiencias previas en el drama visceral, no solo sufre una metamorfosis física, sino una purificación espiritual que se siente ganada a pulso. La película sugiere con sutileza que nadie puede redimirse por sí solo. Necesitamos el reflejo de otra alma para confrontar los aspectos más oscuros de nuestro ser. Ese momento en el que el príncipe vuelve a reconocerse en el espejo, no como el amo de un castillo maldito sino como un hombre vulnerable, es una de las representaciones más honestas de la superación del trauma que el cine fantástico ha ofrecido en los últimos años. Léa Seydoux, por su parte, actúa como el ancla de esta historia, otorgándole una gravedad terrenal a una fábula que, en manos menos hábiles, habría volado hacia la frivolidad. Su Bella es una mujer que entiende el valor de la espera, alguien que no busca soluciones rápidas a conflictos seculares. En su mirada, cuando recorre las vastas galerías del palacio cargadas de estatuas y recuerdos perdidos, vemos la curiosidad de quien sabe que la verdad solo se revela en la lentitud. Es fascinante cómo la puesta en escena, con sus tonos dorados y ocres, acentúa esta sensación de tiempo suspendido, permitiendo que la evolución de los sentimientos entre los protagonistas no parezca forzada, sino el resultado inevitable de una comunión silenciosa entre dos seres que han aprendido a reconocerse en la soledad. Este encuentro no es una mera coincidencia, sino una colisión de dos mundos que estaban destinados a romperse para reconstruirse. La película logra capturar esa angustia existencial que caracteriza a las grandes obras literarias francesas, donde la belleza y la tragedia son las dos caras de una misma moneda.
Al final, Gans no nos presenta un final de cuento de hadas donde todos los problemas se desvanecen con un beso, sino una conclusión más sabia. Una invitación a habitar el mundo con la conciencia de que las cicatrices forman parte de nuestra biografía. La bestia, ahora humano, mantiene el eco de su tormento, y Bella lo acepta con una mirada que no pide perfección, sino honestidad. Es una lección sobre la imperfección humana que resuena con una fuerza inusual, recordándonos que, en medio de las ruinas de nuestros propios palacios interiores, siempre es posible encontrar la semilla de un nuevo comienzo si nos atrevemos a observar al otro sin prejuicios. La profundidad con la que esta historia aborda la redención también se extiende al tejido mismo de la memoria familiar y el peso de las promesas incumplidas. La trama, al introducir los elementos del pasado del príncipe relacionados con la caza y la soberbia de sus actos, convierte al castillo en un escenario donde los errores del ayer se manifiestan como una arquitectura sofocante. Esta construcción no es solo un decorado impresionante, sino una metáfora viviente de la psique humana, donde cada pasillo representa una negativa a aceptar la pérdida. La interpretación de Vincent Cassel en estas secuencias de flashback es particularmente dolorosa, pues nos muestra a un hombre cegado por un deseo de control que eventualmente deriva en su propia aniquilación simbólica. Su actuación equilibra esa arrogancia inicial con el remordimiento posterior, logrando que el espectador sienta una empatía difícil de alcanzar en otros relatos similares. Lea Seydoux complementa esta fragilidad con una determinación estoica que se aleja de la candidez. Su Bella es una observadora incansable que encuentra la belleza precisamente en el detalle roto y en la historia silenciada de su anfitrión. A través de su mirada, la bestia comienza a comprender que su valor no reside en la riqueza del palacio ni en el poder que ostenta sobre el bosque, sino en su capacidad de conectar de nuevo con la vulnerabilidad perdida. Hay un momento casi místico en sus interacciones, donde el silencio pesa más que cualquier palabra, y es precisamente en ese vacío donde ambos personajes logran despojarse de sus armaduras emocionales. La dirección de Gans aprovecha estos espacios para enfatizar que la verdadera conexión humana no necesita de artificios, sino de una presencia constante y paciente. A medida que la historia avanza hacia su clímax, la película refuerza la idea de que la magia es, en el fondo, un proceso de autodescubrimiento. Los seres fantásticos que habitan el entorno actúan como testigos silenciosos de un cambio que ocurre en la intimidad de los corazones, un cambio que, aunque dramático en su ejecución visual, es esencialmente una vuelta a la sencillez del afecto. Esta obra logra capturar algo inefable, esa transición de la desesperación a la aceptación, donde el dolor, lejos de desaparecer, se integra como parte de la identidad de los amantes. Al finalizar el relato, queda la convicción de que los verdaderos finales felices son aquellos que nacen tras haber atravesado el umbral de la propia oscuridad. Nos deja con el aliento contenido, celebrando la audacia de quienes se atreven a mirar más allá de las sombras y encuentran, en la mirada del otro, el espejo necesario para reencontrarse consigo mismos. Es un recordatorio, tan sutil como persistente, de que ser humano implica, ante todo, el valiente acto de permitirnos ser vistos en nuestra fragilidad más absoluta. El impacto de esta pieza se consolida en su capacidad para elevar el sacrificio a una forma superior de inteligencia emocional. Mientras que otras versiones del mito se enfocan en la transformación física como un triunfo sobre la naturaleza animal. La visión de Christophe Gans sugiere que la verdadera liberación ocurre en el plano de la psique. Cuando Bella decide permanecer en el castillo, no lo hace por una obligación impuesta por las circunstancias o por una deuda familiar, sino porque reconoce en la soledad de la bestia un eco de su propia alienación. En ese sentido, la película se transforma en un tratado sobre la soledad compartida, una oda a la idea de que dos seres pueden encontrar un terreno común incluso cuando el mundo exterior los percibe como incompatibles o destinados a la tragedia. La puesta en escena refuerza esta noción al tratar al castillo no como un escenario estático, sino como una entidad que reacciona a los estados de ánimo de sus ocupantes. Los cambios en la iluminación y la disposición de los espacios parecen seguir el ritmo del autodescubrimiento de los protagonistas. Cuando el dolor del príncipe es más agudo, los pasillos se vuelven más interminables y sombríos, mientras que los momentos de cercanía con Bella bañan las estancias en una calidez que desafía la frialdad de la piedra. Esta técnica visual subraya la tesis central de la obra: el entorno es un reflejo de nuestras heridas internas.
La actuación de Vincent Cassel en estas escenas finales, donde su mirada se suaviza hasta perder el rastro de su ferocidad, es un testimonio de la maestría del actor para comunicar estados complejos a través de una economía de gestos, que resulta profundamente conmovedora. Lea Seydoux, por su parte, maneja una contención que evita cualquier atisbo de melodrama, anclando la historia en una realidad que se siente casi terrenal a pesar de la fantasía que la envuelve. Su capacidad para navegar entre el miedo inicial y la profunda curiosidad intelectual permite que la transición de su personaje hacia el amor sea orgánica, creíble y, sobre todo, una elección consciente. No es la víctima que se enamora de su captor por síndrome, sino la mujer que descubre en el monstruo a un igual, un individuo cuya historia de pérdida y soberbia es tan profunda como la suya propia. Esta simetría entre los protagonistas es la que permite que el desenlace, lejos de sentirse como una concesión a la fantasía, resuene como una conclusión necesaria para dos almas que han completado su proceso de duelo. Al reflexionar sobre la obra completa, queda claro que este filme es un triunfo de la sensibilidad francesa, una pieza que entiende que el cine fantástico debe aspirar a ser un espejo de nuestras contradicciones más profundas. La belleza que se nos muestra al final no es la del príncipe restaurado, sino la de dos seres que, tras haberse enfrentado a sus propios abismos, deciden caminar juntos hacia un horizonte que ya no les exige ocultar lo que fueron. La película se despide como un suspiro, recordándonos que, en el vasto teatro de nuestras existencias, la única magia capaz de transformar el plomo en oro es la capacidad de mirarse el uno al otro con absoluta, desarmada y compasiva honestidad. Es, en esencia, un retrato de la madurez que llega no con la edad, sino con la valentía de aceptar la sombra como parte indisoluble de nuestra propia luz. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y discutir la película Beauty and the Beast de 2014. La versión cinematográfica de 2014, dirigida por Christophe Gans, es una reinterpretación visualmente cautivadora del clásico cuento de hadas, impregnada de una atmósfera gótica y una melancolía que rara vez se ve en las adaptaciones infantiles. La historia nos traslada al siglo XIX, donde Belle, interpretada por una magnética Lea Seydoux, se ve obligada a sacrificarse por su familia después de que su padre, un mercader en bancarrota, comete el error de robar una rosa en los dominios de una temible bestia. Lea Seydoux, cuya carrera ha sido moldeada por su capacidad para encarnar tanto la vulnerabilidad como la determinación, aporta a Belle una madurez inusual. No es solo la joven ingenua que espera ser rescatada. Es una mujer que observa y analiza su entorno con una inteligencia penetrante. Por otro lado, Vincent Cassel, un actor cuya trayectoria está marcada por personajes complejos, a menudo fronterizos entre el carisma y la oscuridad, dota a la bestia de una profundidad trágica necesaria. Su interpretación se apoya mucho en el lenguaje corporal, transmitiendo el tormento de un hombre atrapado en un cuerpo monstruoso por su propia arrogancia pasada. Lo que hace que esta película destaque es su ambición estética. Gans se inspiró profundamente en la obra maestra de Jean Cocteau de 1946, pero la expande a través de una puesta en escena que recuerda a los cuadros de la época romántica. El castillo se siente como un laberinto vivo, donde los recuerdos de la vida previa del príncipe se manifiestan como fantasmas dorados. La química entre los protagonistas se construye poco a poco, a través de cenas solitarias y sueños compartidos que revelan la historia del príncipe antes de su maldición, una narrativa de caza imprudente y el pecado de matar a una criatura mística. A medida que el relato avanza, el espectador entiende que la verdadera transformación no es física, sino espiritual. La bestia debe aprender a amar de forma desinteresada mientras Belle descubre que la belleza no reside en las apariencias, sino en el sacrificio y la redención. La puesta en escena, con sus colores saturados y su banda sonora envolvente, convierte esta cinta en un sueño barroco que se aleja de la lógica del realismo para abrazar la magia del mito. Es un viaje visual que nos recuerda por qué estas historias siguen resonando en el corazón del público, porque, en el fondo, todos buscamos un reflejo de nuestra propia humanidad en medio de los monstruos que a veces nosotros mismos creamos. Al llegar al desenlace, la unión de ambos personajes se siente como una victoria contra el tiempo y el olvido, cerrando el ciclo de una maldición que solo podía romperse con la entrega total de dos almas destinadas a encontrarse en la penumbra.
El diseño de producción eleva esta historia a niveles de ensueño que pocos cineastas se atreven a explorar hoy en día. Cada habitación del castillo es una extensión del estado emocional de Vincent Cassel, desde los grandes salones fríos donde resuena su soledad, hasta los invernaderos donde las rosas crecen como símbolos de una vida que se marchita. La elección de Cassel no fue casualidad, ya que el actor posee esa intensidad física que permite al espectador sentir el peso de su castigo bajo las capas de pelaje y cicatrices digitales. Él no interpreta a un monstruo de cuento, sino a un hombre que ha sido devorado por su propio orgullo, una lección que aprendió muy bien al trabajar bajo la dirección de maestros que valoran el rostro humano como el lienzo más complejo. Por su parte, Léa Seydoux se mueve entre las sombras de la mansión con una elegancia que parece sacada de una pintura de Ingres. Su Belle es una figura estoica que, a pesar de las circunstancias, mantiene una autonomía inquebrantable. Mientras explora los rincones del castillo, el espectador siente que ella es la única capaz de ver más allá de la máscara animal, no por una intuición mágica, sino por una capacidad empática que la hace superior a cualquier otro personaje de la historia. Es fascinante notar cómo Seydoux, cuya carrera ha pasado por el cine de autor más exigente y las superproducciones de espías, logra aquí una contención que resulta más poderosa que cualquier diálogo. Ella nos enseña que el verdadero coraje no es enfrentarse a la bestia con una espada, sino sentarse a su mesa y mirarlo a los ojos cuando nadie más lo haría. La atmósfera de la película se siente como un recuerdo lejano, reforzado por el uso de la luz y una paleta de colores que oscila entre el oro cálido y el azul gélido de la noche. Se nota el tributo a Cocteau, pero Gans decide dotarlo de una modernidad técnica que permite que las criaturas mágicas, como los curiosos perritos que habitan el castillo, se sientan reales y encantadores, rompiendo la tensión trágica con momentos de inocencia pura. Esta dualidad entre la oscuridad del pecado del príncipe y la luz de la compasión de Belle es lo que convierte a esta obra en una experiencia profundamente humana. Al final, lo que queda grabado en la mente no son las escenas de acción o el despliegue visual, sino el silencio compartido entre dos seres que han tenido que perderlo todo para encontrarse a sí mismos, demostrando que incluso en la más densa de las nieblas, el amor sigue siendo la única brújula capaz de guiarnos hacia la libertad. La narrativa de Christophe Gans alcanza su cenit cuando comprendemos que el castillo no es simplemente una cárcel de piedra, sino un mausoleo de los errores cometidos en el pasado. La bestia vive rodeada de estatuas y ecos que, a través de una dirección de arte meticulosa, nos narran la caída en desgracia de un monarca que desafió a la naturaleza por amor a la caza y por la soberbia de creerse dueño de la vida. Es aquí donde la interpretación de Vincent Cassel cobra una dimensión casi shakespeariana. Su voz, profunda y cargada de una fatiga existencial, resuena en los pasillos desiertos como el lamento de alguien que ha visto demasiado y que ha pagado un precio eterno por su falta de respeto hacia las leyes sagradas de la naturaleza. La forma en que el director entrelaza el pasado con el presente mediante el uso de visiones y sueños permite que el espectador no solo sienta lástima por la bestia, sino que comprenda su arrepentimiento. Léa Seydoux, como contraparte, encarna a la perfección la calma necesaria para apaciguar tal tormento. Hay una escena particularmente reveladora donde ella, vestida con tejidos suntuosos que contrastan con la austeridad de su situación, observa a la bestia con una mirada que no es de miedo, sino de profunda comprensión intelectual. Esta Belle no es una víctima pasiva, es una mujer que entiende el dolor ajeno como un espejo de las penas que su propia familia ha sufrido, lo que le otorga una superioridad moral que la hace inalcanzable para cualquier otro personaje del relato. La presencia de los seres mágicos, lejos de ser un simple adorno de fantasía, actúa como el puente emocional que suaviza la transición entre el terror inicial y la aceptación amorosa. Estos pequeños compañeros, diseñados con una mezcla de realismo y encanto onírico, aportan una ligereza necesaria que permite que el espectador respire entre los momentos de alta tensión dramática. La iluminación, que parece acariciar los rostros de los actores como si la cámara fuera un pincel sobre un lienzo, subraya la soledad de ambos protagonistas. Es un juego constante de luces y sombras donde la verdadera transformación ocurre en el espacio intermedio, donde la piel de la bestia se vuelve secundaria frente a la conexión intangible de dos almas que comparten la misma mesa. Al observar la trayectoria de ambos intérpretes, resulta evidente que la elección de este dúo no fue casual, sino una apuesta por la autenticidad frente al artificio.
Seydoux y Cassel logran transmitir una pasión que se nutre del silencio, de las pausas en sus conversaciones y de la intensidad de sus miradas, demostrando que el cine, en sus mejores momentos, no necesita grandes diálogos para explicar lo que el corazón ya ha comprendido. Esta versión de 2014 se convierte así en un monumento visual al sacrificio personal, recordándonos que incluso cuando estamos rodeados de fantasmas y muros inquebrantables, la capacidad de amar sigue siendo el acto más subversivo y poderoso de la condición humana. Es una experiencia cinematográfica que se siente como un susurro en la oscuridad, una historia que nos invita a dejar de lado nuestros propios prejuicios para descubrir la verdad que se oculta detrás de la fachada más aterradora. Lo que termina por consolidar la maestría de este filme es su tratamiento de la culpa, un elemento que flota en el aire de cada estancia del palacio como si fuera una bruma permanente. Christoph Gans no nos presenta simplemente a una criatura feroz, sino a un hombre que ha sido diseccionado por su propia historia. La tragedia de la bestia se vuelve tangible a través de los fragmentos de su vida anterior que se proyectan en las paredes del castillo, un recurso narrativo que dota al espacio físico de una memoria propia. Vincent Cassel, con su capacidad inigualable para proyectar una vulnerabilidad animal, logra que el espectador olvide las capas de maquillaje y los efectos digitales para centrarse exclusivamente en la mirada de un ser que ha renunciado a la esperanza. Esa mirada, cargada de una honestidad cruda, es la que encuentra un eco perfecto en el Temple de Léa Seydoux. La relación entre ambos evoluciona con una paciencia casi litúrgica, alejándose de los romances acelerados del cine comercial contemporáneo. Hay una escena donde el peso de la soledad se hace insoportable y Belle, en un acto de valentía silenciosa, se aproxima a la bestia no como una prisionera, sino como alguien que ofrece consuelo. En este momento, la puesta en escena utiliza el claroscuro de manera magistral, la luz tenue de los candelabros no solo ilumina sus rostros, sino que simboliza la paulatina desaparición de los muros que la bestia ha levantado a su alrededor. Seydoux, cuya experiencia en el cine le permite transmitir una paleta de emociones compleja con un mínimo gesto, nos muestra que su Belle es una mujer que ha encontrado su propia libertad a través del perdón. Es imposible ignorar el papel del entorno, que funciona casi como un tercer protagonista. El castillo, con su decadencia romántica y sus jardines congelados en un invierno perpetuo, actúa como un reflejo de la psique de la bestia. Cada estatua que parece cobrar vida, cada pasillo que parece dilatarse ante los ojos de Belle, refuerza la idea de que estamos ante una fábula moral donde el escenario dicta el ritmo del destino. Gans captura la esencia del romanticismo francés, esa inclinación por lo sublime y lo trágico, para convertir una historia que todos conocemos en una experiencia sensorial que se siente fresca, vibrante y extrañamente dolorosa. Finalmente, el desenlace no se presenta como un simple final feliz de cuento, sino como una resolución que exige un costo personal elevado. Al culminar el ciclo de la maldición, la película nos deja con la sensación de que tanto el príncipe como Belle han sido transformados irrevocablemente. Ya no son quienes eran al comienzo de la travesía, pues han aprendido que el amor verdadero requiere una desnudez emocional a la que pocos se atreven a exponerse. Es un cierre que apela a la melancolía, esa que se siente al terminar un libro importante, dejando claro que la belleza, lejos de ser un estándar estético, es el resultado del valor necesario para aceptar al otro con todas sus cicatrices. Esta obra perdura en el espectador como un eco persistente, recordándonos que, aunque las sombras sean largas, siempre existe una luz capaz de disipar el olvido si hay dos almas dispuestas a esperarse en el umbral de lo desconocido. El desenlace de esta fábula nos sumerge en una reflexión final sobre la pérdida de la inocencia y el precio de la redención, elementos que Christoph Gans maneja con la precisión de un artesano del mito. Cuando la barrera entre lo humano y lo bestial se desmorona, no asistimos a una simple transmutación física, sino a una entrega total que se siente casi dolorosa en su intensidad. La película nos susurra que la verdadera salvación no proviene de la magia, sino de la capacidad de reconocerse en el otro, incluso cuando ese otro está cubierto por el peso del pecado y el aislamiento. La bestia, al despojarse de su piel monstruosa, revela no solo a un hombre restaurado, sino a un ser que ha comprendido, a través del sufrimiento, la fragilidad de la vida. Léa Seydoux, en sus momentos finales frente a cámara, nos ofrece una lección de serenidad que equilibra perfectamente la tormenta emocional de Cassel.
Su Belle es la personificación del compromiso inquebrantable, una mujer que ha caminado por los senderos de la muerte y ha regresado con una sabiduría que trasciende su juventud. Es fascinante como la puesta en escena, con esos tonos dorados que parecen brotar del interior mismo de la piedra del castillo, enfatiza que el retorno a la normalidad es, en realidad, un nuevo comienzo marcado por una madurez ganada en la penumbra. Ninguno de los dos vuelve a ser el mismo, la marca de lo vivido queda grabada en la memoria del espectador como un tatuaje invisible. El legado de esta versión reside en su negativa a simplificar la condición humana. A través de la lente de Gans, los elementos fantásticos no son distracciones, sino metáforas del crecimiento interior. Los paisajes invernales, las criaturas que custodian el palacio y el bosque prohibido son fragmentos de un rompecabezas emocional que, al completarse, nos devuelve una imagen clara sobre la importancia de la empatía. Es una obra que se niega a ser olvidada porque toca las fibras más íntimas de nuestro deseo de ser comprendidos, aceptados y, finalmente, rescatados por alguien que no tiene miedo de ver nuestras sombras. Al cerrar el telón de esta historia, queda un sentimiento de plenitud melancólica, la certeza de que el amor, cuando es genuino, es el único lenguaje capaz de domesticar a los monstruos que habitan tanto en los castillos antiguos como en nuestro propio interior. Al cerrar el telón, la película se asienta en nuestra conciencia como una parábola sobre la redención necesaria que sigue a toda forma de soberbia. La metamorfosis final no es un premio gratuito, sino el desenlace lógico de un proceso de purificación donde el dolor ha actuado como un cincel, puliendo la piedra bruta del egoísmo hasta dejar al descubierto la esencia de ambos personajes. En esos instantes últimos, la cámara de Gans se detiene en los detalles más humanos, en el roce de las manos y en el peso de las miradas, recordándonos que el sacrificio de Belle no fue una moneda de cambio por la vida de su padre, sino un acto de voluntad libre que desafió a la fatalidad misma. Vincent Cassel, al despojarse de la máscara de la bestia, mantiene en su expresión esa huella de haber habitado el infierno. Su mirada ya no es la del príncipe impetuoso que cazaba por deporte, sino la de alguien que ha conocido la angustia de ser un paria en su propio hogar. Es una actuación contenida, cargada de una sobriedad que eleva la cinta por encima de la media de las adaptaciones de género. Por su parte, Lea Seydoux logra que su personaje evolucione sin perder la esencia de su estoicismo original. Ella no se convierte en una princesa tradicional al final, más bien, se establece como una soberana de su propia vida, alguien que ha aceptado que el amor conlleva el riesgo de la pérdida y la profundidad del compromiso total. La atmósfera se disipa con una delicadeza que roza lo onírico, como si el propio castillo finalmente aceptara su destino y se desvaneciera en la memoria del bosque. Esa bruma que envuelve el desenlace funciona como una metáfora del olvido necesario para que dos almas puedan empezar de cero, despojadas de los errores de sus ancestros. Gans no nos entrega una moraleja sencilla sobre el bien y el mal, sino una advertencia sobre la importancia de la mirada, la idea de que, si observamos con suficiente paciencia, incluso el monstruo más terrorífico puede revelar la tragedia de su soledad. Es en esta quietud final donde reside la verdadera fuerza del filme. Al terminar la proyección, el espectador se queda con la sensación de haber sido testigo de un rito antiguo que sigue vigente en el mundo moderno. La historia de la Bella y la Bestia no trata sobre cómo cambiar a alguien, sino sobre cómo la aceptación puede ser el catalizador más poderoso de transformación. Nos vamos con la convicción de que nuestras propias bestias, esas inseguridades y errores que cargamos como cadenas, solo pueden ser domadas por la luz de la comprensión. El cine, en este caso, se convierte en un espejo que nos devuelve una imagen un poco más humana, recordándonos que, en medio de la penumbra más densa, la entrega absoluta sigue siendo la única fuerza capaz de abrir las puertas de cualquier palacio. El cierre de esta travesía visual nos deja una enseñanza perdurable sobre la naturaleza del perdón y la cicatrización emocional. No se trata solo de la ruptura de un hechizo, sino de la reconstrucción de dos identidades que habían quedado fragmentadas por el trauma y el aislamiento. Cuando la bestia finalmente recupera su forma humana, no hay un estallido de júbilo artificial, sino una atmósfera de paz ganada con mucho esfuerzo. Vincent Cassel proyecta esa transición con una fragilidad casi conmovedora. Es el hombre que ha vuelto de un exilio espiritual, alguien que camina sobre la tierra con la cautela de quien conoce el abismo. Su actuación en los minutos finales es un testimonio del peso que cargan aquellos que han sido confrontados con su
propia sombra. Por otro lado, la Belle de Lea Seydoux cierra su arco narrativo consolidándose como un pilar de fortaleza inquebrantable. Ella no ha rescatado a la bestia por una obligación romántica, sino porque encontró en el sufrimiento de aquel ser una humanidad que el resto del mundo, cegado por las apariencias o por el miedo, fue incapaz de distinguir. Hay una quietud en sus gestos finales que sugiere que ella también ha sido transformada, que la experiencia de vivir en ese castillo laberíntico ha expandido sus horizontes más allá de los límites de su pequeña aldea. Es el triunfo de la empatía sobre el prejuicio, una lección que Seydoux transmite con una sutileza que hace que cada segundo de su tiempo en pantalla se sienta vital. La dirección de arte de esta película, con su obsesión por el detalle barroco, asegura que el escenario no sea solo el contenedor de la acción, sino el testigo silencioso de la redención. Los ecos del castillo, sus estatuas inanimadas y sus jardines bajo una luz crepuscular, nos invitan a contemplar el valor del tiempo. Es una obra que reconoce que, para florecer, primero es necesario soportar el invierno de la soledad. Gans logra que el espectador sienta que el amor no es un destino inevitable, sino una decisión valiente, un acto de resistencia frente a un mundo que a menudo nos obliga a esconder nuestra vulnerabilidad tras muros infranqueables. Al alejarnos de la historia, el eco de esta versión de 2014 nos persigue con una pregunta fundamental sobre nuestra propia capacidad de redimir a otros y a nosotros mismos. Quedan las imágenes de esas cenas a la luz de las velas, los susurros en los pasillos de piedra y la resolución de dos seres que encontraron en la oscuridad una claridad que pocos alcanzan a ver a plena luz del día. Es, en última instancia, una celebración del sacrificio como el lenguaje supremo de la conexión humana, recordándonos que, independientemente de cuántas veces caigamos en nuestras propias trampas, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo si nos atrevemos a mirar el alma de lo que nos rodea. La magia, en este relato, es simplemente el nombre que le damos a la capacidad de ver más allá de la máscara, un acto que sigue siendo la forma más pura de belleza que podemos ofrecer al mundo. La huella que deja esta obra tras finalizar la experiencia cinematográfica es la de una elegía sobre el tiempo perdido y la oportunidad de recuperar la pureza del espíritu. Al observar a los personajes en el plano final, ya libres del yugo del castillo, se percibe una melancolía serena, la de quienes saben que la felicidad no es una meta final, sino el resultado de haber aprendido a convivir con las heridas del pasado. El castillo, ahora desprovisto de su maldición, se convierte en un monumento a la memoria, una estructura que ya no aprisiona, sino que atesora el recuerdo de una lección aprendida entre sus muros de piedra. Se hace evidente que la dirección de Christophe Gans no buscaba una moraleja infantil, sino capturar la madurez de un sentimiento que crece en la adversidad. La película logra convencer al espectador de que la verdadera belleza no reside en la armonía de las facciones, sino en la capacidad de mantenerse íntegro cuando todo lo demás sugiere la rendición. Lea Seydoux y Vincent Cassel logran esta hazaña a través de una contención actoral que se agradece en un género a menudo saturado de histrionismo. Sus rostros, al encontrarse en ese nuevo amanecer, reflejan una paz que solo aquellos que han atravesado la penumbra saben valorar en su justa medida. Este relato cinematográfico se consolida, pues, como un espejo de la condición humana, una historia que nos habla directamente a nosotros, los que habitamos en un mundo donde a menudo nos sentimos desterrados o incomprendidos. La magia aquí no reside en los hechizos, sino en la valentía de abrir el corazón a quien consideramos diferente, a quien porta sus propias cicatrices como una armadura. Al despedirnos de la pantalla, nos queda la convicción de que cada uno de nosotros tiene un palacio interior que necesita ser visitado por la compasión, y que, al igual que los protagonistas, todos tenemos la capacidad de romper nuestros propios sortilegios si elegimos la entrega desinteresada como nuestra brújula. El legado de esta versión de 2014 permanecerá como un recordatorio de que la narrativa clásica siempre tiene algo nuevo que revelarnos si se cuenta con la sensibilidad adecuada. La unión de los protagonistas no es solo el cierre de una trama de hadas, sino la victoria de la conexión humana sobre el aislamiento existencial. Es una historia que, al terminar, se siente como una conversación íntima que nos invita a ser más pacientes con nuestras sombras y más audaces en nuestra capacidad de amar. El mito ha sido renovado, pero su corazón, palpitante y sincero, sigue siendo el mismo que ha cautivado a generaciones. El recordatorio imperecedero de que solo desde la vulnerabilidad se alcanza la verdadera libertad.
El eco de este relato cinematográfico perdura no por sus proezas técnicas, sino por la humanidad que susurra en los momentos de absoluto silencio. La verdadera victoria de esta versión no es la ruptura de la maldición ni el retorno a la vida cortesana, sino la constatación de que la redención es un proceso interno, un desmantelamiento de los prejuicios que, a menudo, nos impiden ver la luz que habita en los otros. Al observar cómo la cámara se aleja, dejando atrás los jardines donde alguna vez florecieron las rosas prohibidas, comprendemos que tanto Belle como el príncipe han sido esculpidos por sus experiencias. Ella ha ganado una profundidad que la aleja definitivamente de la inocencia ingenua de su aldea, y él ha dejado atrás la arrogancia de su estirpe para abrazar una humildad que solo el sufrimiento extremo puede otorgar. La interpretación de Vincent Cassel es, en este tramo final, un estudio fascinante sobre la paz interior. Ya no vemos al depredador herido que acechaba en las sombras del castillo, sino a un hombre que ha aprendido a habitar su propio ser sin necesidad de ocultarse. Existe una melancolía noble en sus ojos, una huella de la bestia que no se borra, sino que se integra como parte de su nueva identidad. Por su parte, Lea Seydoux aporta una resolución estoica que redefine lo que significa ser una heroína. Ella es quien ha traído la luz, pero ha tenido que pagar el precio de conocer la oscuridad. Su presencia es el ancla que impide que la historia se pierda en la abstracción del mito, trayéndola siempre de vuelta al terreno de lo tangible, de lo que se puede sentir al tacto. La dirección de Gans destaca en cómo maneja los contrastes. El castillo, que antes se sentía como una extensión de la pesadilla del príncipe, parece ahora un espacio de aprendizaje y reflexión. La arquitectura, con sus techos inmensos y sus pasillos interminables, deja de ser un laberinto para convertirse en un santuario. Esta transformación del espacio es, en última instancia, una metáfora de lo que ocurre en el alma de los protagonistas. Cuando finalmente se encuentran en la luz del nuevo día, el espectador siente que ha sido testigo de un rito de paso, una ceremonia donde el dolor se ha transmutado en una comprensión profunda del otro. Es esta la razón por la cual la película se siente tan cercana, incluso cuando nos presenta elementos fantásticos. Nos recuerda que, sin importar cuán densa sea la niebla de nuestras propias tribulaciones, siempre existe el potencial para una transformación radical si somos capaces de sostener la mirada de aquello que nos asusta. Al cerrar este capítulo, nos llevamos la certeza de que el amor no es una conquista, sino un acto de voluntad constante, una decisión de permanecer al lado del otro incluso cuando lo único que vemos es la sombra de sus cicatrices. Esta versión no solo vuelve a contar una historia vieja, nos invita a revisar nuestras propias capacidades de perdón y a entender que, a veces, ser salvado es, en realidad, el acto de permitir que alguien más vea quiénes somos cuando nadie más está mirando. La versión de La Bella y la Bestia dirigida por Christophe Gans en 2014 se aleja de la estructura de musical animado para ofrecer una experiencia visual profundamente arraigada en la tradición pictórica francesa y el romanticismo literario. Lo que más destaca de esta obra es su capacidad